Esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, la primera epístola de Pablo. Y cuando nosotros somos niños, cuando éramos niños, una pregunta común era, ¿qué quieres hacer when you grow up? Cuando eres adulto, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el trabajo que deseas hacer? Y la gente que dicen las cosas como médico, enfermera, policía, bombero, piloto, esas cosas, ¿verdad? Y en nuestro día dicen, yo quiero ser un gamer, un streamer en YouTube o Twitch. Yo quiero jugar videojuegos profesionalmente. Eso es lo que yo quiero más que todo. Y cada persona quiere diferentes cosas. Es decir, tienen aspiraciones, deseos para el futuro. Eso es lo que yo quiero. Y voy a trabajar para llegar a esa meta. Y quiero que nosotros esta mañana estudiemos la palabra de Dios que nos dice cuáles deben ser nuestras aspiraciones. Pues vamos a ver. Entonces lean conmigo, por favor, 1 de Tesalonicenses 4, 9 al 12. Y vamos a enfocarnos en los versículos 11 y 12, pero vamos a leer desde versículo 9. Esto es la palabra de Dios. Pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Vamos a dividir nuestro bosquejo en 3 puntos. 3 puntos, ustedes pueden verlo porque tienen el bosquejo. Y el primer punto, el título es Alineando nuestras aspiraciones. Alineando. Uno tiene que alinear a cosas que no están en la línea, ¿verdad? La línea está aquí, estrecha. Nosotros estamos aquí desviados, torcidos. Y tenemos que alinear. Tenemos que alinear, ¿qué? Pues nuestras aspiraciones. Pero antes de entrar en punto 1, 2 y 3 bajo este título, quiero hablar brevemente acerca de la palabra que Pablo usa cuando dice, tengan por aspiración. Tengan por aspiración. Pablo está diciendo, esas cosas para ti deben ser importantes. Tus aspiraciones, no una esperanza abstracta como el niño que quiere ser bombero, sino trabaja para lograr o llegar a estas cosas. Tengan por aspiración. Entonces noten 2 versículos diferentes que usan la misma palabra. La misma palabra que se traduce tengan por aspiración. Pablo lo usa en Romanos 15:20. Romanos 15:20. Pablo dice, de esta manera, he procurado, o en la Reina Valera 60, me esforcé, he procurado predicar el Evangelio donde Cristo no era nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, mi meta, mi trabajo a que yo estoy dedicado es predicar el Evangelio. Su aspiración, su trabajo, su meta. Me esforcé, he procurado. Y también en 2 de Corintios 5:9. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es, o en la Reina Valera 60, procuramos serle agradables. La palabra nuestro anhelo es, o en griego, todo eso es una palabra. Nuestro anhelo es.
Y en el otro versículo, he procurado, es una palabra, la misma palabra que Pablo usa en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 11. Tengan por aspiración, es una palabra que significa, mi meta es llegar al piano. ¿Qué voy a hacer para llegar al piano? ¿Caminar en esa dirección? No, mi aspiración es llegar al piano. Entonces voy a tomar pasos, voy a caminar hacia esa meta. Mi aspiración, mi deseo, mi trabajo dedicado es esto. Entonces yo no puedo entonces decir, pues, mis aspiraciones serán estas. No, Dios nos va a decir en esos versículos, tengan por aspiración. Estas son tus aspiraciones si te gustan o no. Si quieres o no, estas son tus aspiraciones. Entonces, ¿cuáles son? Tres cosas. Tengan por aspiración, primero, vivir en tranquilidad. Vivir en tranquilidad. Esta palabra significa estar quieto, contento, en silencio. Es una palabra que se usa a veces para hablar del descanso del día de reposo. Debemos vivir en tranquilidad. Vivir en tranquilidad. Esto significa, de un lado, una mente tranquila. Y también palabras y acciones de tranquilidad. Pablo quiere que los tesalonicenses vivan en la realidad del mundo, la realidad de que Jesús vino en nuestra carne, murió en nuestra carne, resucitó en carne gloriosa y regresará. Esta es la realidad del mundo, que Jesús viene. Entonces Pablo quiere que ellos vivan en tranquilidad. Jesús ya murió, ya resucitó, Jesús viene. Vivan entonces en tranquilidad. Y Pablo también les ha dicho, en este mundo vamos a sufrir aflicción. Noten capítulo 3, versículo 4. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones. Y así ha acontecido, como bien lo saben. Nuestras vidas, por así decirlo, no tienen sorpresas. Claro que hay sorpresas, pero no debe sorprendernos que vienen sorpresas. Habrá aflicciones, pero Jesús viene. Entonces, si sabemos que va a haber aflicciones, cuando llegan, cuando vienen, ¿qué vamos a hacer? Decir, oh, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? O decir, no, eso es exactamente lo que Jesús y los apóstoles nos predecían. Eso es exactamente lo que ellos habían prometido. Hermanos, yo quiero animarles a hacer una cosa, un trabajo que durará un año. Les voy a dar un trabajo, un quehacer, una tarea que durará un año. Desde hoy hasta este día en el año que viene, ¿qué va a pasar en nuestro país? Un año de elección. Un año de elección. Tengan por aspiración, hermanos, vivir en tranquilidad. Republicanos, demócratas, Trump es horrible, Trump es maravilloso, presidente. Vivan en tranquilidad. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Debemos honrar al Rey. Debemos honrar a nuestro presidente. Y debemos honrar al siguiente presidente, sea el mismo que tenemos ahora o diferente. Pero no sean las personas que gritan,
Trump es malo, o gritan, Trump es bueno, y otro candidato. No sean estas personas. Vivan en tranquilidad. No estoy diciendo que no pueden tener opiniones, ni estoy diciendo que no deben participar en la elección, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, vivan en tranquilidad. Y vamos a ver en otra parte del sermón cuál es el fin, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera. Queremos que los de afuera nos ven como gente que viven en tranquilidad. Sí, gracias a Dios por este país, gracias por nuestra democracia, gracias por esas muchas cosas. Pero mi fe y mi esperanza no dependen de un presidente, sea quien sea. Ni de un partido, un partido político. Mi fe, mi esperanza, mi gozo no dependen de esas cosas. Si tú quieres vivir en tranquilidad, desde hoy hasta este día, en el año que viene, mediten en Jesucristo y su salvación y su reino. Pero eso es solamente un ejemplo de las maneras en que la gente se vuelven locos y gritan. Si ustedes usan cosas como Facebook y Twitter y Instagram, esos social media social, la gente vomita veneno los unos contra los otros. No hay ningún partido inocente. No hay ningún grupo que se mantiene inocente de la locura. Los republicanos, los demócratas y todos los demás, todos se vuelven locos en estas cosas. Y los cristianos no deben ser así. Vivan en tranquilidad. Mi aspiración, lo que para mí es importante, mi meta, he procurado, me esforcé, todas esas palabras, ¿cuál es? ¿Que gane mi partido político? No, que yo viva en tranquilidad. Pero mi jefe, pero mi familia, pero mi trabajo, pero no sé qué. Vivan en tranquilidad. Vivan en tranquilidad. Dios es soberano. El mundo va a seguir. El sol pondrá, el sol aparecerá después. Si las noticias te molestan, apaguen el televisor. O busquen otra fuente de noticias. Vivan en tranquilidad. Segundo, otra aspiración. Tengan por aspiración ocuparse en sus propios asuntos. Ocuparse en sus propios asuntos. ¿Cuáles son mis propios asuntos? Pues yo tengo una esposa, solamente una. Yo tengo un hijo que es mío. Yo tengo un trabajo. Yo tengo una iglesia. Esos son mis asuntos. Y yo debo ocuparme en todo lo que pertenece a mi esposa. Y todo lo que pertenece a mi hijo. Y todo lo que pertenece a mi trabajo. Y todo lo que pertenece a mi iglesia. Y sabes, si yo estoy ocupado en el buen sentido, no preocupado, sino si yo estoy ocupado en mis propios asuntos, cuidando a mi esposa, mi hijo, mi trabajo y mi iglesia, ¿qué estaré haciendo? Viviendo en tranquilidad. Esas cosas no van a ser perfectos. Hay muchas aflicciones para mi esposa, a veces para mi hijo, a veces en mi trabajo, a veces en la iglesia. Pero yo puedo vivir en tranquilidad si estoy cuidando a mis propios asuntos, ocupándome en mis propios asuntos. ¿Cuáles son algunas maneras en que nosotros no nos ocupamos en nuestros propios asuntos?
Pues, si dedicas tu energía a otras cosas, de tal manera que no puedes ocuparte en tus propios asuntos, entonces esa no es tu aspiración. Lo siento, discúlpame, mi amor, pero no te puedo ayudar, tengo que hacer otra cosa. Pero yo soy tu esposo, yo soy tu esposa. Lo siento, mi hijo, no puedo porque tengo que... Pero tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Lo siento, iglesia, no puedo porque yo tengo que... Lo siento, trabajo, no puedo porque yo tengo que... Hay prioridades en nuestras vidas. Prioridades. Y debemos ocuparnos en nuestros propios asuntos. Y cuando esas cosas son bien organizados y todo está bien, sí, nos involucramos en otras cosas. Pero en el orden correcto de prioridad. Yo me voy a ocupar en mis propios asuntos. Y lo demás tiene que esperar para su oportunidad. También no estamos ocupándonos en nuestros propios asuntos, obviamente, cuando nos ocupamos en los asuntos de otras personas. Y otra vez, la modernidad, nuestro día, nuestro tiempo, la tecnología no nos ayuda en esto. Porque por medio de mi teléfono o mi computadora, cada persona tiene una ventana a la casa, a la vida de cada persona. Entonces, si yo quiero ocuparme en tus asuntos, y si tú estás poniendo toda tu vida en Facebook o algo así, ahora yo voy a decir, oh, ¿viste lo que ella? Oh, ¿oíste lo que él? Etcétera. Y ahora me ocupo en tus asuntos. Ahora, hay buenas cosas en media social, esas cosas. No estoy criticándolo en completo, pero hay peligros también, y uno de ellos es que nos ocupamos en los asuntos de otras personas. Mi aspiración no es ocuparme en tus asuntos, sino ocuparme en mis propios asuntos. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad y ocuparse en sus propios asuntos. Es muy fácil cuidar el jardín de otra persona. Es muy difícil cuidar tu propio jardín, ¿verdad? Oh, no has hecho esto. Yo veo que hiciste esto. No sé. Pero ellos te dicen, ¿y tu jardín? Oh, no vamos a hablar de eso. Tengan por aspiración, tercero, trabajar con sus propias manos. Parece que había ciertas personas en esta iglesia que, habiendo oído que Jesús viene, decidieron, ok, no hay nada para hacer sino esperar. Entonces dejaron de trabajar. Pues Jesús viene, este mundo va a quemarse, entonces, ¿por qué trabajar? Vamos a esperar la llegada de Jesús. Pero cada día que demora Jesucristo en paciencia y misericordia, cada día que demora Jesucristo, ellos tienen que comer. Pero no están trabajando. Entonces, ¿quién tiene que dar de comer a esos que no están trabajando? Pues la iglesia empieza a dar de comer a los que no están trabajando, supuestamente porque dicen que Jesús viene. Y sí viene, pero Jesús, como ya dije, demora para la salvación de sus elegidos. Entonces Pablo les está escribiendo para animarles a trabajar y producir, fabricar sus propias cosas. Noten en 2 de Tesalonicenses 3, Pablo habla de eso en más detalle. Parece que su primera exhortación no tuvo el efecto que él quería. 2 de Tesalonicenses 3, podríamos leer desde 6 al 12, pero para el tiempo vamos a leer solamente 10 al 12.
Aun estando con ustedes, los amonestábamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Palabras fuertes. A veces con nuestros niños la primera exhortación es más blanda, ¿verdad? Pero si no responden, hay que aumentar el volumen a veces. Hay que incrementar la disciplina. Entonces Pablo aquí, en 1 de Tesalonicenses, les dice, tengan por aspiración trabajar con sus propias manos. Y nosotros debemos ser tan obedientes que no necesitamos ser regañados para obedecer, ¿verdad? Debemos proveer para nosotros mismos. Debemos poder decir, el pan que yo estoy comiendo, yo lo tengo porque por la gracia de Dios yo trabajé para este pan. Yo gané este pan. Con la ayuda de Dios, gracias Dios por el pan diario de cada día, claro. Pero yo trabajé para este pan. Porque si yo no trabajé para este pan, alguien tuvo que trabajar para este pan. ¿Y por qué debe hacer la otra persona doble el trabajo? Proveyendo para su propio pan y el pan de mi pan. Esto no tiene sentido. Entonces debemos proveer para nosotros mismos. Y hermanos, nuestra cultura, y es una cultura global, es la naturaleza humana, es que no queremos trabajar. Queremos vivir del trabajo de otros. Entonces el Estado provee esos beneficios para los deshabilitados. Pues yo también soy deshabilitado. Y muchas personas tengan por aspiración capturar, lograr ese apoyo económico para que no tienen que trabajar. Hay muchas personas. Pablo nos dice, como cristianos, no vamos a ser así. Sí, hay deshabilidades que uno a veces no puede trabajar. No lo niego, claro que no. Pero si nosotros podemos trabajar, debemos trabajar y tenemos que trabajar. Pablo lo menciona en 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses y otras epístolas. Y ya hemos leído sus palabras fuertes. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero eso es, no sé, no misericordioso. No va a comer. Que trabaje. Y luego daremos de comer a esa persona. Hay gente que viene a la iglesia pidiendo dinero, no frecuentemente, pero a veces. Y algunos decimos no, a otros no con mucha frecuencia. Sí, no nos damos dinero, sino que nos preguntan, ¿me puedes comprar un estanque de gasolina? Algo así, para mi familia o algo. Ok, bueno, nosotros vamos con ustedes y vamos a pagar para la gasolina, algo así. Pero si quieren dinero nada más, no vamos a dar ese dinero porque porque no queremos compartir con los demás. No. Uno tiene que trabajar y no conocemos esas personas. Entonces, mi aspiración como cristiano es vivir en tranquilidad, ocuparme con mis propios asuntos y trabajar con mis propias manos. Y si hacemos esto, vamos a ser diferente. Vamos a tener una buena reputación con los de afuera. Y esto nos dirige al segundo punto.
una presencia positiva. En versículo 12, Pablo expresa una meta, un propósito que depende de nuestro trabajo. Dice, a fin de que debemos vivir en tranquilidad, ocuparnos en nuestros propios asuntos y trabajar con nuestras propias manos, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Nosotros quizás pensamos que para tener un impacto en nuestra sociedad, para tener una presencia positiva, necesitamos letreros. Y Pablo nos dice, no, una presencia positiva en tu sociedad, una presencia positiva en tu cultura será vivir en tranquilidad, ocuparte en tus propios asuntos y trabajar con tus propias manos. No marchando, sino trabajando como buenos vecinos, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos empleados, buenos empleadores. Eso será una presencia positiva. Queremos ganar el respeto de los de afuera. Y lo vamos a hacer si somos honestos y diligentes y amables. Esto será una presencia positiva. Les he dicho en otros sermones este dicho de que palabras enseñan, ejemplos atraen. Yo te puedo explicar con palabras cómo nadar. Y ustedes pueden saber cómo nadar. Pero si eres mi hijo y yo te he explicado cómo nadar, esto es una cosa. Si eres mi hijo y tú me ves en la piscina nadando, invitándote, esto atrae a uno. Palabras enseñan, ejemplos atraen. El niño está dispuesto a saltar en la piscina conmigo porque yo estoy en la piscina. Entonces nosotros tenemos palabras que debemos usar para hablar con la gente y enseñar, pero nuestros ejemplos atraen. Y Pablo dice esto. Dice, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera. Si los de afuera nos ven y no somos diligentes, quizás somos deshonestos, si tenemos una mala reputación, entonces, ¿por qué querrían ellos asistir a nuestra iglesia u oír lo que tenemos que decir? Y obviamente puede ser que tenemos una mala reputación incorrectamente. Por ejemplo, nosotros decimos que homosexualidad y muchas cosas son pecados. Y por eso tenemos una mala reputación para muchos. Y esto, no hay nada que podemos hacer en eso. Pero en la medida que sí podemos controlar nuestra reputación por diligencia y honestidad, tenemos que hacerlo. Noten lo que Pedro dice en 2 lugares acerca del poder de un ejemplo bueno, un buen ejemplo. Primero de Pedro 2:12. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y también capítulo 3, 1 al 2. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que, si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra, por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Una esposa, y esto es solamente un ejemplo, una esposa podría gritar a su esposo, pero esto. Y su volumen es muy grande, ¿verdad? Pero Pedro nos dice que su buena conducta tiene un volumen gigante más, muchísimo más que sus palabras.
pero esposo, pero esposo, pero esposo. Esto es un cierto nivel de volumen, buena conducta, otro nivel, 100% más. Y el punto aquí no es la conducta de un esposo y una esposa. El punto es nuestra conducta como cristianos en el mundo. Entonces nosotros podríamos marchar con nuestros letreros y esto tiene un cierto volumen, pero una mala reputación como Westboro Baptist Church. O nosotros podemos vivir en tranquilidad, ocupándonos de nuestros propios asuntos y trabajando con nuestras propias manos. Y así tener una buena reputación para con los de afuera. Y esa presencia positiva no es solamente para la sociedad. Hermanos, no menosprecien el valor, el impacto de un matrimonio fuerte, una familia fuerte en la iglesia. Eso es una columna en la iglesia que apoya a los demás. Aún solamente por ejemplo, por medio de su ejemplo. Un esposo que ama a su esposa, una esposa que ama a su esposo, un esposo que dirige a su esposa, una esposa que se sujeta a su marido. Esas cosas son una presencia muy positiva y fuerte en la iglesia y en la familia. Lo que los niños ven entre sus padres, lo que familiares, si tienen padres o hermanos no creyentes, tu ejemplo es como un loudspeaker sin palabras. No menosprecien el valor y la fuerza de un ejemplo bueno, una presencia positiva. Y no tienes que ser algo grande para ser una presencia positiva. Un esposo y una esposa que vienen a la iglesia fielmente, que crían sus niños en el temor del Señor, la disciplina del Señor, que se aman, hombres que trabajan diligentemente, mujeres que trabajan diligentemente en sus propios asuntos. Esas cosas son poderosas en nuestra sociedad, en nuestras familias, en la iglesia. Y no son opciones, hermanos. Pablo nos dice, tengan por aspiración. No, esos son nuestros sueños, sino he procurado, me esforcé, mi meta es, mi anhelo es esto. Entonces, si esos no son tus aspiraciones, tienes que alinear. Pablo dice, tengan por aspiración como les hemos mandado. Y si nosotros decimos, pues no sé, Pablo, él nos va a escribir otra vez en 2 de Tesalonicenses y regañarnos. No me escuchaste la primera vez. Yo te escribo otra vez, entonces. Y hermanos, otra vez quiero mencionar las redes sociales. Recuerden que tu conducta no es solamente lo que tú haces con tu cuerpo en el mundo alrededor de ti. Lo que tú haces con los dedos es tu conducta también. Tu conducta en las redes sociales. ¿Qué dices? ¿Qué pones? ¿Qué subes? Esta es tu conducta. ¿Cuál es la opinión de otros de ti si solamente están mirando lo que tú pones en las redes sociales? Debemos conducirnos honestamente para con los de afuera, no solamente en nuestros negocios, sino también en toda la vida que incluye nuestra tecnología.
Número 3. Número 3. Independencia intencional. Pablo dice, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y a fin de que no tengan necesidad de nada o de nadie. El domingo que viene, en inglés, porque no tenemos culto en español, en inglés voy a desarrollar este punto en más detalle. Pero, si estamos viviendo en tranquilidad, ocupándonos en nuestros propios asuntos y trabajando con nuestras propias manos, vamos a tener una independencia a propósito, intencional. Yo no quiero depender de nadie, porque en la medida que yo estoy dependiéndome de otra persona, la otra persona tiene que hacer doble el trabajo. Yo tengo mis propios pesos que tengo que cargar. Si yo tengo que cargar tus pesos también, es mucho, ¿verdad? Entonces yo no quiero que tú tengas que sufrir eso. Y por eso es la conexión entre versículo 9 y 10 y 11 y 12. Pablo habla del amor fraternal y el amor de los unos para con los otros. Y entonces parece que hay una tensión entre el uno y el otro y el amor que tenemos. Debemos, y dije el domingo pasado, debemos proveer los unos para los otros. Debemos promover y apoyar el bien espiritual y material. Yo lo dije. Entonces, ¿por qué ahora Pablo dice y yo digo que no debemos depender de nadie? Y si yo tengo que cargar tus pesos, ¿eso es malo para mí? No entiendo. ¿Dependemos o no dependemos los unos de los otros? Y la tensión desaparece cuando reconocemos que el amor fraternal y el apoyo, a veces material, que damos es para los necesitados. Y uno tiene que discernir entre los necesitados por providencia y los necesitados por pereza. Si una familia nos dice, pastor, he perdido mi trabajo y no sé qué, esas cosas nos han pasado, esas cosas han sucedido. Entonces decimos, pues, ¿cómo podemos ayudar? Pero si una persona dice, decidí asistir a USC y no estudié bien, entonces saqué malas notas y ellos me han botado de la universidad y yo tengo mucha deuda de la universidad. ¿Me puedes ayudar? No. Tú decidiste entrar en una universidad muy cara y tú no estudiaste bien, no trabajaste bien. Tú tienes que aprender la lección muy painful, muy dolorosa, gracias. La lección muy dolorosa, de un lado, de no meterte en cosas demasiado grandes para ti, y de otro lado, de si tú caes en un hoyo que tú creaste, tú a veces tienes que levantarte para escapar. Entonces, no hay una tensión. Los hermanos en la iglesia sí cuidan los unos a los otros cuando hay necesidad verdadera. Si uno no trabaja, tampoco coma. Pero si trabaja y no puede proveer completamente para sí mismo, entonces ayudamos. Y Pablo, esto es del sermón del domingo que viene, pero Pablo habla en 1 de Timoteo acerca de viudas y viudas verdaderas. Y decimos, Pablo, no entiendo. O eres una viuda o no. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una viuda y una viuda verdadera? Pues lo que Pablo explica es que una viuda verdadera en este sentido es una viuda sin familia.
ella no tiene nadie. Y Pablo dice, esas viudas, pongan a ellas en el listado para recibir apoyo de la iglesia. Pero Pablo dice, no hagas lo mismo para una viuda que tiene familia. Dice Pablo que la familia de la viuda la apoye primero. Y dice, no aceptes una viuda que tiene familia, porque la familia tiene una obligación para proveer para la familia. Pero Pablo, ella necesita, pero debe hablar con su familia primero. Entonces no hay tensión entre el amor fraternal y la independencia intencional. Lo que tenemos que discernir es qué tipo de necesidad es esto. ¿Es una necesidad de providencia o es una necesidad de pereza? Si es una necesidad de pereza, exhortamos a la persona a trabajar más diligentemente. Si es una necesidad de providencia, la consideramos para ayudar. Si la persona dice, yo he vivido tranquilamente, yo me he ocupado en mis propios asuntos, yo he trabajado con mis propias manos, pero a veces las cosas suceden. Eclesiastés, a veces nos esforzamos 100% y mueren todos los... el granjero, su agricultura, todo muere. El granjero ha invertido un tiempo completo a criar o a plantar su agricultura, sembrar. Y ahora cuando llega al momento de cegar, no hay nada. Porque, no sé, un diluvio o un incendio y cosas así. Entonces, al fin no tiene nada para comer porque era perezoso. No, al contrario, porque así es la vida. Entonces nosotros ayudaríamos a esa persona que conocemos. Él es diligente, él es trabajador, es fiel y necesita nuestra ayuda. Pero otra persona que anda así, no. Pero pastor, eso no es misericordioso. La gente en la calle, tienen esos letreros y necesitan nuestro apoyo. Puede ser que sí, pero que trabajen. Hay trabajo. Que trabajen. Y si nosotros apoyamos a los perezosos, nunca van a empezar a trabajar. No necesitan. Tienen un negocio muy exitoso. Ningún costo de su parte. 100% profits, 100% ganancia. Eso es el negocio ideal. No te cuesta nada. No tienes que producir nada, pero recibes la ganancia completa. Eso es un sueño. Entonces todos nosotros vamos a quitar la ropa buena y poner ropa mala y andar como mendigos. Ahora bien, no quiero hablar absolutamente. Y no les estoy diciendo que no pueden ayudar a la gente, porque hay gente en necesidad. Lo que estamos diciendo es que esos son las excepciones, no son la regla. La regla es vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos, trabajar con sus propias manos. La excepción es, se quemaron mi agricultura. Había un incendio, había un diluvio, he quebrantado mi pierna, esas cosas. En esos casos, la iglesia debe estar presente. Aquí estamos. Y la iglesia me ha apoyado muchísimo. Yo tengo mucha comida en mi refrigerador de anoche y de otros hermanos que en los días antes yo les había dicho que mi esposa iba a tener esa cirugía. Entonces nos dieron sopas y cosas para ella, para nuestra familia. Yo no preparé esas sopas, yo no preparé esas comidas, pero yo puedo comerlos sin culpa, sin un sentimiento de culpa, porque yo necesito la ayuda de los hermanos en esos casos.
Y los hermanos me han dado ese apoyo, esa ayuda gratuitamente. No estoy robando de ustedes en eso. Y yo soy solamente un ejemplo de las muchas maneras en que otros hermanos han recibido el mismo apoyo. Y no estamos robándonos los unos de los otros. Pero esto pone sobre mí una responsabilidad de trabajar lo máximo que puedo para que lo que yo necesito de ustedes es lo mínimo. Si necesito algo, es lo mínimo. ¿Me entienden? Bueno, esos son palabras duras para nuestra cultura, palabras que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tengan por aspiración esas cosas. Los niños dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, esas cosas. Bueno, son buenos trabajos. Pero tengan por aspiración vivir en tranquilidad, en cualquier trabajo. Ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos. Y que Dios nos dé sabiduría y éxito en esto. Oremos.